Hay momentos en la vida profesional que no olvidas nunca. No porque sean dramáticos ni porque alguien grite o tire papeles por los aires. Sino precisamente por lo contrario. Por el silencio. Por cómo una sala entera puede volverse incómoda sin que nadie diga una sola palabra. Por cómo una mirada esquivada puede decirte más sobre lo que alguien piensa de ti que cualquier conversación que hayas tenido en años. Yo viví uno de esos momentos. Y tardé casi un año en ver cómo se resolvía solo, sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada. Esta es mi historia. Cuando Rodrigo llegó a la empresa, lo hizo con toda la energía de alguien que ha sido contratado para Buenos modernizar las días, cosas. gracias por venir. Como saben, Ese el era tema de hoy es exactamente el crucial. lenguaje que usaban en el Consejo de Administración Propongo que cuando hablaban reevaluemos de los él. plazos. Un No hombre es de necesario, 50 y sigamos con lo pocos planeado. años, Estoy de con acuerdo. traje caro, manos firmes al dar la mano y una sonrisa que prometía resultados. Venía del sector de inversión, había dirigido filiales en otros países, y llegó con la convicción de que una entidad financiera pequeña como la nuestra necesitaba un golpe de timón. Yo llevaba 7 años en esa empresa. 7 años firmando los informes que garantizaban que podíamos abrir las puertas cada mañana. 7 años siendo la persona que se leía la normativa nueva cuando salía publicada, que llamaba al regulador cuando había dudas de interpretación, que revisaba los contratos antes de que nadie los firmara para asegurarse de que no había ninguna trampa enterrada en el párrafo 17. Mi cargo oficial era responsable de cumplimiento normativo, pero la descripción real de mi trabajo era esta: que la empresa no cometiera errores que le costaran la licencia. Porque sí, eso existe. Las entidades financieras no funcionan de forma automática. Necesitan una autorización para operar, y esa autorización se renueva, se audita, se inspecciona. Y para que todo eso funcione, alguien tiene que estar al tanto de cada cambio regulatorio, de cada obligación de reporte, de cada procedimiento interno que debe estar documentado de una manera específica. Ese alguien era yo. Cuando Rodrigo llegó, tuve con él lo que llamaría una presentación cordial. Me saludó, dijo que le habían hablado bien de mí, que el área de cumplimiento era fundamental, y que esperaba trabajar codo con todo el equipo. Recuerdo que pensé que empezábamos bien. Me equivoqué. La primera señal llegó en la segunda reunión del comité de dirección. Rodrigo había convocado a todos los responsables de área para hacer una puesta en común sobre la estrategia del año. Éramos 8 personas alrededor de una mesa de madera oscura que llevaba ahí desde antes de que yo entrara. Cada responsable presentaba su área, sus objetivos, sus necesidades. Cuando llegó mi turno, abrí la boca para empezar y Rodrigo miró hacia el otro lado de la mesa y le preguntó a Miguel, el director comercial, si ya tenía los datos del trimestre anterior. Silencio. No un silencio dramático de película. Un silencio raro, incómodo, de esos en los que no sabes exactamente qué ha pasado pero todos los demás en la sala sí lo han visto. Sofía, que llevaba la parte de operaciones, me miró un segundo y luego desvió los ojos hacia sus papeles. Yo cerré la boca, esperé, y cuando Rodrigo terminó de hablar con Miguel, pasó directamente a la siguiente persona en la agenda. Yo había desaparecido del orden del día sin que nadie lo dijera en voz alta. Esa tarde, cuando volví a mi despacho, me quedé un momento mirando la pared. Me dije que quizás había sido un despiste. Que estaba nuevo, que tenía mucho en la cabeza, que no conocía bien aún los ritmos de la empresa. Pero pasó en la siguiente reunión también. Y en la siguiente. Durante semanas, y luego meses, Rodrigo desarrolló una habilidad que yo, con el tiempo, llegué a reconocer como casi técnica: la capacidad de estar en la misma habitación que yo sin verme. En las reuniones, pasaba la palabra por encima de mí como si mi silla estuviera vacía. En los pasillos, sus ojos pasaban por mi cara sin detenerse. En los correos donde copiaba a todo el equipo directivo para pedir opiniones, mi nombre no aparecía. Cuando alguien le preguntaba algo relacionado con normativa o con los procedimientos de la empresa, lo derivaba a su asistente o lo dejaba sin responder. Una vez, en una reunión con el consejo, me presentó como el equipo de administración. Solo así. Esto lo gestiona el equipo de administración. Yo no soy el equipo de administración. No porque el trabajo administrativo no sea valioso, sino porque no era mi función. Mi firma estaba en documentos que el regulador reconocía por nombre.
Tenía una habilitación profesional que muy poca gente en el sector tenía. Había pasado años formándome específicamente para ese rol. Pero para Rodrigo, yo era papel de fondo. Decoración de oficina. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que tu trabajo se vuelve invisible, que la gente pasa por encima de ti como si no existieras, que te esfuerzas y nadie lo ve, dale al like antes de seguir. Porque esta historia tiene un final, y vale la pena escucharla hasta el final. Y si te quedas, suscríbete. Porque aquí contamos historias reales de personas reales que encontraron la manera de seguir adelante con la cabeza bien alta. Permíteme explicarte algo sobre el trabajo que yo hacía, porque para entender lo que pasó después, necesitas entenderlo bien. Y lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, sin tecnicismos, porque la historia no lo necesita. Una entidad financiera, por pequeña que sea, no puede funcionar sola. Necesita un permiso del organismo regulador del país para poder operar. Ese permiso no se da de una vez para siempre, se revisa. Y para que esa revisión salga bien, la empresa tiene que demostrar, año tras año, que cumple con una serie de requisitos. Que tiene los procedimientos adecuados. Que controla sus riesgos. Que informa correctamente de sus operaciones. Que no hace nada que esté fuera de los límites legales. ¿Quién garantiza todo eso? El responsable de cumplimiento. Y aquí viene lo importante. No cualquier persona puede serlo. El regulador exige que esa persona tenga una formación específica, una experiencia demostrable, y una habilitación formal que reconoce que está capacitada para esa función. No es un cargo que se cubra poniendo a alguien con ganas y buena voluntad. Es un rol técnico con consecuencias legales reales. Cuando yo firmaba un informe, mi firma no era un trámite. Era una declaración profesional de que todo lo que había dentro era correcto, verificado, y asumía responsabilidad personal sobre ello. Si algo estaba mal y yo lo había firmado, las consecuencias podían afectarme a mí directamente, no solo a la empresa. En 7 años, había construido algo que no se ve pero que es absolutamente real. Una relación de confianza con el equipo inspector del regulador. No en el sentido de que nos íbamos a tomar cafés, sino en el sentido técnico de la palabra. Cuando enviaba un informe, sabían que estaba bien hecho. Cuando llamaba para consultar algo, me tomaban en serio. Cuando había una duda interpretativa sobre una norma nueva, en más de una ocasión me habían pedido mi criterio, no al revés. Ese tipo de reputación no se compra ni se improvisa. Se construye despacio, con trabajo constante, con rigor, con muchos informes que nadie lee pero que alguien firma y que alguien en el otro lado revisa. Rodrigo no sabía nada de esto. O quizás sí lo sabía y simplemente no le importaba. Lo que sí sé es que durante el año que estuvo ignorándome, tomó varias decisiones sin consultarme que me hicieron levantarme del escritorio y cerrar los ojos un momento antes de volver a sentarme. Decisiones que rozaban los límites de lo que se puede hacer. Un nuevo producto financiero que lanzaron sin pasar por mi revisión. Un cambio en el proceso de identificación de clientes que se implementó sin que yo lo viera hasta que ya estaba en marcha. Una modificación en los contratos con terceros que nadie me consultó y que tenía implicaciones directas en los reportes que yo tenía que firmar. Cada vez que detectaba algo, lo ponía por escrito. Mandaba un correo. Documentaba mi observación. Pedía que se revisara. A veces recibía respuesta, a veces no. Pero yo seguía haciéndolo, porque esa era mi responsabilidad. No podía dejar que las cosas salieran mal sin haber dicho nada. Mis compañeros me veían llegar a las reuniones y no decir nada, y luego me veían salir con cara de haber tragado algo amargo. Algunos me preguntaban cómo estaba. Yo decía que bien. Porque ¿qué otra cosa iba a decir? ¿Que el presidente de la empresa me trataba como si fuera el cartel de bienvenida del ascensor? Era humillante reconocerlo en voz alta, y tampoco era el tipo de queja que uno puede llevar a recursos humanos sin parecer que está haciendo un drama de algo que quizás solo vive en su cabeza. Pero no vivía en mi cabeza. Lo vivía en mi cuerpo. En la tensión de los hombros cuando entraba a esas reuniones. En la manera en que aprendí a no esperar que me dieran la palabra. En el hábito de escribir correos y guardar copias de todo, porque algo en mí ya sabía que en algún momento iba a necesitar ese registro.
Había días en que me preguntaba si debía irme. Tenía experiencia, tenía la habilitación, tenía un historial limpio. Podría haber encontrado trabajo en otra empresa sin demasiado esfuerzo. Pero también tenía algo que no quería abandonar fácilmente. 7 años de trabajo bien hecho. 7 años de conocer ese negocio por dentro. Y, no voy a mentirte, también tenía algo parecido al orgullo de no querer salir corriendo de un sitio donde no había hecho nada malo. Así que me quedé. Y seguí haciendo mi trabajo igual que siempre. Igual o mejor, porque cuando alguien te ignora, una reacción posible es relajarte y hacer menos. Y la otra es apretarte los dientes y hacer más. Yo elegí la segunda, aunque no siempre fue fácil. La inspección anual del regulador llegaba siempre en el mismo periodo del año. Era una visita programada, anunciada con meses de antelación, y todo el mundo en la empresa sabía que era el momento en que la Como muestra empresa el tenía gráfico, que las cifras del demostrar último que trimestre superan merecía las seguir expectativas. Sin embargo, teniendo la su ausencia de algunos licencia. datos clave limita nuestro Durante análisis. 7 años, yo había preparado esa inspección. No era solo cuestión de ordenar papeles. Era un proceso de meses. Revisar que todos los procedimientos estuvieran actualizados, que los registros estuvieran completos, que los informes del año fueran coherentes entre sí, que cualquier pregunta que pudiera hacer el inspector tuviera una respuesta documentada y verificable. Era un trabajo intenso y técnico que requería conocer muy bien tanto la normativa como el negocio. Ese año, Rodrigo decidió que él iba a coordinar la preparación de la inspección. No me lo dijo a mí directamente. Me enteré porque vi en mi calendario que había sido eliminada de varias reuniones de preparación que antes habían sido parte de mi rutina. Cuando fui a preguntar, su asistente me dijo que Rodrigo estaba centralizando la coordinación con el equipo estratégico y que me harían llegar lo que necesitara. Me harían llegar lo que necesitara. Yo era la persona cuya firma estaba en todos los informes regulatorios de los últimos 7 años, y me iban a hacer llegar lo que necesitara. Me senté en mi silla. Respiré. Y seguí trabajando. Lo que hice fue lo siguiente. Preparé mi parte como siempre. Puse al día todos los documentos que dependían de mí. Revisé cada informe que había firmado. Me aseguré de que si el inspector preguntaba algo relacionado con mis responsabilidades, yo tenía la respuesta. Y esperé. Rodrigo, mientras tanto, organizó varias sesiones de preparación con el equipo comercial y el equipo de operaciones. Preparó presentaciones sobre resultados, sobre estrategia, sobre el crecimiento del negocio. Todo lo que a un inspector financiero le importa en la misma medida que a un cocinero le importa el color de las paredes. Es decir, muy poco. Lo que un inspector quiere ver no es una presentación bonita. Quiere ver que la empresa tiene sus obligaciones de cumplimiento al día. Que los procedimientos existen y se aplican. Que los informes están firmados por alguien con capacidad legal para firmarlos. Que hay un responsable técnico real, no nominal, que puede defender cada punto de lo que está escrito. Y ese responsable tenía nombre y apellidos. Los míos. El día de la inspección llegó un martes por la mañana. Los inspectores eran dos, una mujer de unos 40 años a quien yo conocía de visitas anteriores, y un hombre más joven que era nuevo para mí. Rodrigo los recibió en la sala de reuniones grande, con café y agua mineral y la presentación corporativa ya preparada en el proyector. Yo no había sido invitada a esa sala. Me habían dicho que estaría disponible si me necesitaban y que podía quedarme en mi despacho. Así que me quedé en mi despacho. Con la puerta entornada. Escuchando, sin querer escuchar, el murmullo de voces que llegaba por el pasillo. Pasó aproximadamente 1 hora. Luego escuché pasos. Pasos que se acercaban. Y luego escuché mi nombre. No en mi cabeza. En el pasillo. La voz de la inspectora, clara y profesional, diciendo, necesitamos hablar con Elena Martín. Ella es la responsable de cumplimiento, ¿verdad? Sus informes son los que hemos estado revisando, y tenemos varias preguntas técnicas que solo ella puede responder. Silencio al otro lado. Luego la voz de Rodrigo, un poco más baja, diciendo, por supuesto, en un momento la llamamos. Más pasos. Mi nombre dicho en voz baja por alguien que cruzaba hacia mi despacho. La cara de Marcos, el asistente de dirección,
asomando por la puerta con una expresión que mezcla el alivio de no ser él y el esfuerzo de no poner ninguna cara en particular. Elena. Te necesitan en la sala grande. Me levanté. Cogí mi carpeta, que tenía preparada desde hacía semanas. Salí al pasillo. Rodrigo estaba esperando justo fuera de la sala. Me miró. Y en esa mirada, por primera vez en un año, me vio. No como papel de fondo. No como personal administrativo. Me vio como el problema que él mismo había creado al ignorarme durante 12 meses y que ahora tenía que resolver en los próximos 30 segundos. Abrió la puerta de la sala. Entré. Y lo que dijo fue esto, con una sonrisa que le costó más de lo habitual. Les presento a Elena Martín, nuestra responsable de cumplimiento normativo. Es quien mejor puede responder a sus preguntas técnicas. La inspectora me miró y sonrió. No con sorpresa, sino con reconocimiento. Elena, claro. Llevamos años revisando sus informes. Sabemos que están en buenas manos. Siéntese, por favor. Me senté. Rodrigo se quedó de pie un momento, sin saber muy bien qué hacer, y luego tomó asiento en el extremo de la mesa, en silencio, mientras yo respondía durante la siguiente hora y media a cada pregunta técnica que los inspectores tenían. Lo que pasó en esa sala en los siguientes 90 minutos no fue dramático en el sentido televisivo de la palabra. No hubo acusaciones, no hubo descubrimiento de fraudes, no hubo momento en que nadie señalara a Rodrigo y dijera «este hombre es el culpable de algo». La inspección fue, en lo técnico, razonablemente bien. Pero fue lo que pasó después lo que cambió las cosas. Los inspectores detectaron varias áreas de mejora. Algunas eran menores. 2 no lo eran tanto. Una tenía que ver con el cambio en el proceso de identificación de clientes Como puede que ver se en los había documentos, los datos implementado sin mi confirman la conformidad revisión. total. Hemos La otra implementado las tenía que medidas ver con el correctivas nuevo necesarias, todo producto está en orden. financiero que se había lanzado sin pasar por el análisis de cumplimiento correspondiente. Ambas cosas las había documentado yo. Las había señalado por correo. Las había registrado. Pero no se habían corregido porque Rodrigo había decidido que esos procesos los gestionaba él directamente con los equipos de negocio. Los inspectores nos dieron un plazo para resolver ambas cuestiones y nos informaron de que haría seguimiento. No era una sanción, pero era una advertencia formal. El tipo de advertencia que, si no se resuelve, puede derivar en algo más serio. Esa misma tarde, Rodrigo me convocó a su despacho. No voy a reproducir la conversación palabra por palabra, porque parte de ella fue dolorosa de una manera que no tiene nada que ver con el orgullo profesional. Fue la conversación de alguien que necesita que las cosas sean culpa de otro. Me dijo que los informes de esas 2 áreas no habían sido suficientemente claros. Que si yo hubiera comunicado los problemas con más insistencia, él los habría atendido. Que en el futuro tendríamos que mejorar los canales de comunicación internos. Lo escuché. Y cuando terminó de hablar, le dije algo que había estado pensando durante un año. Le dije que tenía todos los correos enviados. Que cada observación estaba documentada con fecha, hora y destinatario. Que si en algún momento había que justificar ante el regulador porque esas situaciones no se habían corregido a tiempo, yo tenía los registros que demostraban que había cumplido con mi obligación de informar. No lo dije con agresividad. Lo dije en voz baja, mirándole a los ojos, con la misma calma que había La decisión está practicado tomada, durante no hay 12 más meses discusión. de reuniones Entiendo, en las pero que las aprendí a consecuencias no son esperar graves. nada. Es la única opción. Se hizo un silencio muy largo. Luego me dijo que podía irme. Las semanas siguientes fueron extrañas. De repente, empecé a recibir invitaciones a reuniones en las que antes no aparecía. Se me pedía opinión sobre decisiones que antes se tomaban sin consultarme. Marcos me pasaba documentos para revisión que antes llegaban directamente a Rodrigo. Era como si la empresa hubiera descubierto de golpe que yo existía. No voy a decir que eso me hizo sentir bien de forma inmediata, porque no sería verdad. Había algo amargo en esa recuperación repentina de visibilidad. Era demasiado transparente. Demasiado obvia la razón. No era que Rodrigo hubiera entendido algo importante sobre el valor del trabajo técnico. Era que necesitaba tenerme cerca porque había un plazo que cumplir con el regulador y no podía hacerlo sin mí. Pero lo más difícil de ese periodo no fue la relación con Rodrigo.
Fue lo que sentí por dentro. Hay algo curioso que nadie te cuenta sobre los momentos en que te dan la razón de esta manera. Te imaginabas que ibas a sentirte bien, aliviada, vindicada. Y sí, hay algo de eso. Pero hay también una especie de cansancio profundo. Un agotamiento que no tiene nada que ver con las horas trabajadas, sino con el esfuerzo de haber mantenido la compostura durante tanto tiempo. De haber seguido haciendo bien tu trabajo mientras te sentías invisible. De haber sonreído en los pasillos y enviado correos educados y guardado todos los registros y no haberle dicho a nadie lo mucho que dolía llegar cada mañana a un sitio donde el presidente pasaba la vista por encima de ti como si no existieras. Ese cansancio no se va en una tarde. Se queda un tiempo. Hubo noches en que llegué a casa y no quería hablar. Mi marido me preguntaba cómo me había ido el día y yo decía bien con una voz que no convencía a nadie. Él lo entendía, o lo intentaba. Pero hay cosas que son difíciles de explicar a quien no las ha vivido desde dentro. También hubo algo que no me esperaba, la reacción de algunos compañeros. Sofía, la de operaciones, vino a mi despacho un día y cerró la puerta. Me dijo que llevaba meses queriendo decirme algo, que le parecía injusto lo que pasaba, que varias personas en el equipo lo habían notado pero que nadie se había atrevido a decir nada. Me dijo que se alegraba de que las cosas estuvieran cambiando. Agradecí que me lo dijera. Y al mismo tiempo pensé, pero no dijisteis nada. Durante un año, me visteis desaparecer de las reuniones y no dijisteis nada. No lo dije en voz alta. Lo pensé, lo procesé, y lo guardé en el cajón donde guardamos las cosas que entendemos pero que duelen igualmente. Porque la invisibilidad no es solo cosa del jefe. También la construyen los testigos que miran para otro lado. Los problemas identificados por el regulador se resolvieron. Tomó semanas de trabajo intenso, varias reuniones de seguimiento, y alguna noche más larga de lo habitual. Pero se resolvieron. El informe de cierre del regulador fue satisfactorio. La empresa mantuvo su licencia sin ninguna anotación grave. Y yo firmé todos los documentos que lo certificaban. No voy a contarte que después de todo esto Rodrigo me pidió perdón. Porque no lo hizo. Las personas como Rodrigo raramente piden perdón de forma explícita, entre otras cosas porque hacerlo significaría reconocer que tenían algo que pedir perdón, y eso requiere un nivel de autoconciencia que no siempre está presente. Lo que sí pasó fue un cambio silencioso, gradual, en la manera en que funcionaba la dinámica entre nosotros. Ya no era ignorada en las reuniones. Se me consultaban las decisiones antes de tomarlas. Cuando alguien del consejo preguntaba sobre normativa o sobre la relación con el regulador, Rodrigo decía mi nombre. No con efusividad, no con el reconocimiento explícito que quizás en un mundo ideal habría merecido. Pero lo decía. Y yo aprendí a distinguir entre lo que necesito emocionalmente de un entorno de trabajo y lo que puede darme razonablemente. No todo jefe va a ser el jefe que quieres tener. No toda empresa va a verte del modo en que mereces ser vista. Pero hay un mínimo de respeto funcional que sí puedes exigir, aunque sea en silencio, aunque sea a través del peso de tu propia competencia. Pasaron varios meses así. Y luego, un día, recibí una llamada. Era de una empresa del sector, algo más grande que la nuestra, que estaba buscando a alguien para liderar su área de cumplimiento a nivel de todo el grupo. No a nivel de una sola entidad, sino de varias. Era un cargo más alto, con más responsabilidad, con un equipo a mi cargo y con una retribución que hacía que el número que veía en mi nómina cada mes pareciera el borrador de un sueldo. Me habían llegado a través de un contacto en el regulador. Eso lo necesito que lo pienses un momento. Un contacto en el regulador me había recomendado. Alguien que llevaba años recibiendo mis informes, valorando mi trabajo, reconociendo mi competencia técnica, había pensado en mí cuando supo que esa empresa buscaba a alguien. Fui a las entrevistas. Pasé los procesos de selección. Y me ofrecieron el puesto. El día que le dije a Rodrigo que me iba, hubo otro de esos silencios que tanto había aprendido a leer. Un silencio que esta vez no era de desprecio ni de ignorancia. Era el silencio de alguien que entiende, tarde, lo que está perdiendo. Me dijo que era una pena, que la empresa iba a echarme de menos, que si alguna vez quería volver la puerta estaría abierta. Lo dijo con una corrección que era casi elegante.
Le di las gracias. Y me fui. No di portazos ni mandé correos de despedida con indirectas. No le conté a nadie en la empresa todo lo que había documentado ni lo usé como arma de ningún tipo. No lo necesitaba. Mi historia no necesitaba un clímax explosivo porque ya lo había tenido, tranquilo y sin aspavientos, en una sala de reuniones un martes por la mañana, cuando una inspectora preguntó por mi nombre y un presidente tuvo que ir a buscarme a mi propio despacho. Ese fue mi momento. Y no necesité que nadie lo aplaudiera. Hay algo que pienso mucho ahora, con la distancia que da el tiempo y un trabajo donde me siento vista y valorada de una manera que antes no sabía que me faltaba hasta que lo recuperé. Pienso en cuántas personas están ahora mismo en la situación en que yo estaba. Con 7 años de trabajo bien hecho a sus espaldas. Con una competencia técnica que nadie cuestiona pero que tampoco nadie reconoce. Con un jefe que mira por encima de su cabeza en cada reunión. Con el cansancio de seguir haciéndolo bien cuando el entorno no te devuelve ni la mitad de lo que das. Y lo que les diría es esto. No hagas menos porque no te vean. Esa es la trampa más fácil de caer y la que más te cuesta a ti, no a ellos. Documenta todo. No de forma paranoica, sino de forma metódica. Las personas que trabajan bien deberían poder demostrar que trabajan bien, y los papeles no mienten cuando las memorias fallan. No esperes a que el reconocimiento llegue de dentro, porque a veces viene de afuera. Como ves, las A cifras de veces este trimestre viene de son un sólidas. regulador que Sí, el lleva crecimiento años es notable. recibiendo Veamos tus las proyecciones. informes. A veces viene de un cliente que te recuerda. A veces viene de un sector que es más pequeño de lo que parece y en el que tu reputación ya existe aunque tú no la veas. Y si llega el momento en que te ofrecen una puerta de salida que lleva a un sitio mejor, no tengas miedo de cruzarla. Quedarte en un lugar que no te valora no es lealtad. Es costumbre. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Yo tardé un tiempo en aprender eso. Más del que me gustaría admitir. Pero lo aprendí. Y ahora tengo un equipo. Gente que viene a preguntarme cosas, que valora mis criterios, que lee lo que escribo y lo discute de verdad. Tengo reuniones donde me dan la palabra y la uso. Tengo un cargo donde mi firma no es un trámite sino una responsabilidad que llevo con orgullo, porque sé lo que representa. Tengo, sobre todo, la tranquilidad de saber que en el momento más importante, cuando alguien necesitaba de verdad saber quién era la persona clave en esa empresa, preguntaron por mí. No por Rodrigo. Por mí. Eso no me lo quita nadie. Si esta historia te ha resonado, si has estado en alguna situación parecida o conoces a alguien que la está viviendo ahora mismo, me gustaría leerlo en los comentarios. No tienes que contar todo. Puedes dejar solo una línea. Pero a veces saber que no eres la única persona que ha sentido esto ayuda más de lo que imaginas. Dale al like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si quieres que sigamos contando historias como esta. Y comparte esto con alguien que lo necesite, aunque sea sin decirle por qué. Hasta la próxima.